Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren bendecidos en este tiempo especial y maravilloso. Me perdonarán un poco el tono de mi voz, estoy un poco desgastado. Recuerde que estamos en 21 días de oración. Ha sido una bendición. Vamos en nuestro tercer día y Dios sigue obrando y respaldando nuestras vidas. Quiero entonces en esta noche, en este servicio online, empezar orando, entregando este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea hablando a nuestras vidas. Precioso Padre, precioso Jesús, precioso Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este tiempo, por este servicio online, por este maravilloso anochecer en tu presencia, en tu dirección, en tu verdad. Señor, hoy te pedimos que nos guíes, que nos aconsejes, que nos instruyas y que nos guíes en todo tiempo y en todo momento. Que tu buen espíritu esté en medio de esta enseñanza y que todos los que escuchen este mensaje sean impregnados con la verdad gloriosa de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi amado hermano, sea bienvenido. Qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes a través de las redes, a través de la plataforma de YouTube, llevando el mensaje, la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre el poder de la verdad. El poder de la verdad. Hay una palabra que está en los Salmos, en el Salmo 19, versículo 7. Y dice que la ley de Jehová, ¿la ley de Jehová qué? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otra versión, en la traducción al lenguaje actual, dice que la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Entonces, para ir desglosando este mensaje, el poder de la verdad. Hay muchas personas, iglesia, que aunque pasan por diversas experiencias, nunca entran en una firme edificación de la verdad. En este punto de vital importancia, podemos gozar de salud interior si nos cimentamos en la palabra. Quiero leerle otro salmo, y es el Salmo 119. Salmo 119, versículo 11, y dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Pero en el versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. El salmista le dice a Dios: abre mis ojos para ver las verdades maravillosas que hay en tu palabra. Entonces, cuando la mente no está edificada conforme a la verdad de Jesucristo, resulta como una casa semidestruida, sin puertas ni ventanas. ¿Donde qué? Donde cualquiera puede entrar y hacer de las suyas. Y podemos sacarlos, pero regresarán si hay cerraduras abiertas. La mente no tiene que ser edificada con simples conocimientos humanos, sino con el poder de la verdad que está en Jesús. Muchas veces observamos que en algunos casos, muchos confían en técnicas psicológicas más que en la verdad de Dios para ser sanados. Reafirmar que la palabra de Dios, la que constituye una terapia completa y profunda para el espíritu humano, no necesita remitirnos repetidas veces al pasado ni revolver viejas situaciones, sino, iglesia, exponer a la palabra específica de Dios que tiene que ver con nuestro problema y creerla. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Escúcheme, amado hermano, amada hermana que me está oyendo. Jesús dijo que iba a edificar una iglesia. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Una de las características de la iglesia es que las puertas del infierno no prevalecerían. Como dice textual en la versión y la palabra de Dios de la Reina Valera, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, una pregunta surge aquí. ¿Cómo puede ser entonces
que si nosotros constituimos esa iglesia, ¿cuál iglesia? Que las puertas del infierno no van a prevalecer. En otras palabras, que las puertas del infierno no tendrán nada que pueda hacer para destruir esa iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser, iglesia, que si nosotros constituimos esa maravillosa iglesia, cada vientecito que sople haga que seamos, ¿qué? Vulnerables, que hayan destrucciones? No es posible, iglesia, que al dejar de visitar a los hermanos por un breve tiempo los encontremos amargados, derribados, destruidos. La iglesia a la que Cristo, escúchame muy bien, la iglesia a la que Cristo alude está edificada sobre un fundamento firme y estable, con piedras bien encajadas, de tal manera que aunque el ejército del infierno arremeta contra ella, no podrá prevalecer. ¡Qué panorama tan distinto, iglesia! Se observa a veces en las vidas y en las congregaciones. No hace falta que todo el ejército del infierno avance contra ellas. Con que un diablito raso, de estándar, de estado, de estatus bajo, venga y se inserte a muchos y les haga daño y los saque del propósito. Muchas vidas se encuentran en un equilibrio, o mejor, desequilibrio y inestabilidad. Y hasta una leve brisa los voltea. Dios prometió edificar una iglesia tal que ni el infierno, ni los demonios, ni el mismo Satanás, ni problema, ni tribulaciones, ni ángel, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada pueda destruirla. Esta será la gloria de Cristo, la gloria de Jesús. Tomar hombres pecadores, mortales y débiles, para transformarlos, limpiarlos y llenarlos de la verdad. Aunque sigamos siendo vasos de barro, veremos la mano poderosa de Dios. En Efesios 4:11 al 25, podemos entender cómo el apóstol Pablo señala que Jesús, que Dios estableció ministerios en la iglesia, no para dividir, sino para perfeccionar, para que ellos también realicen las obras del ministerio. La función de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, no es simplemente predicar, sino perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Vamos entonces a la palabra. Vamos a Efesios 4, versículo 12, y dice el versículo 12. Aunque yo les dije desde Efesios 4:11, ya les leí el 11, pero quiero que usted busque en la palabra de Dios, porque estamos hablando del poder de la palabra. Entonces leo en favor de usted y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Pregunta, entonces, ¿cómo se realiza la edificación del cuerpo? Siguiendo la verdad de Dios en amor. Verdad mezclada con amor. No un enunciado teológico o filosófico, sino una verdad de carácter espiritual. Luego, mire cómo recalca el apóstol Pablo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificar en amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las coyunturas? ¿Qué es lo que suministra a través de ellas para que el cuerpo se edifique? Hermanos, el poder de la palabra de Dios. Como lo lee el Salmo 19:7, la ley de Jehová es la que convierte el alma. Entonces, es simple y sencillo decir que necesitamos creer en el poder de la palabra. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Estamos en Efesios 4, del versículo 11 hasta el 25. Ya estamos en el versículo 17. Y mire lo que dice, iglesia. Pon todos tus sentidos ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, andar significa actuar. Tiene que ver con la conducta. Entonces, pregunto, ¿en qué andan los que no creen en Dios? En la vanidad de su mente. Uno vive de acuerdo con lo que tiene en su mente. Eso determina el comportamiento. La Biblia de Jerusalén dice y utiliza la expresión en la vaciedad de su mente. La mente de los incrédulos está vacía. ¿Vacía de qué? Podría ser una buena pregunta. Vacía de la luz, carente de la luz de Dios, carente de la luz de la palabra. Por lo tanto, tienen el entendimiento entenebrecido y oscurecido. Como su mente está en oscuridad, así viven, así andan, ajenos de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? De la ignorancia. Esta ignorancia es ausencia de conocimiento, ausencia de verdad. Pablo acaba de señalar en el versículo 13 de Efesios 4. Dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia, escúcheme, la iglesia se edifica en la medida en que va conociendo al Hijo de Dios, a Jesús, y apropiándose de la verdad que está en Jesús. Por eso la palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en los incrédulos la ignorancia es causa de dureza. No conocen la vida, han perdido la sensibilidad, toda conciencia, están entregados a la lascivia, o sea, a los deseos desenfrenados, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas actúan de esta manera? ¿Por causa de qué? De la ignorancia del poder de la palabra. El poder de la palabra, la que convierte el alma, la que convierte nuestros pensamientos, la que convierte nuestra conducta. Entonces, el apóstol dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, sino, no dice no habéis aprendido de Cristo, sino a Cristo. Aprender a Cristo es aprender la verdad. Cuando uno aprende la verdad que está en Jesús, aprende a Cristo y no solo de Cristo. Quiero hacer aquí una especie de ilustración. Una cosa es yo decir, yo sé a qué sabe la fresa, a decir, esa fresa se ve buena y gustosa. Es lo mismo que el apóstol está diciendo. Cuando se dice den, nos está haciendo una separación, pero cuando está diciendo a, nos está introduciendo, diciendo, Cristo está dentro de ustedes. La verdad está dentro de Cristo. Entonces, cuando uno aprende la verdad que está en Jesús, aprende a Cristo y no solamente de Cristo. Si en esta verdad que habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Eso lo dice el versículo 21. El versículo 22 dice, iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí, la vieja naturaleza tiene una mente vieja, vacía, entenebrecida. Es carnal porque ha heredado, ¿qué? Ha heredado de Adán. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso lo dice el Evangelio de Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y por lo tanto tiene una mente carnal. Precisamos despojarnos de la vieja naturaleza. ¿Para qué? Porque la Biblia dice en el versículo 22 de Efesios 4, dice que está viciada, que está ¿qué? Viciada a los deseos engañosos. Por eso la palabra de Dios dice, cuando tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Y en el versículo 13 dice algo interesante, porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, seguimos. Entonces dice que Pablo enfatiza, y lo enfatiza en el versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay un espíritu nuevo que se tiene que formar en nuestra mente. Pablo señala en 1 Corintios 2:16 que tenemos que la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, esto no quiere decir que todos tengan la mente de Cristo, sino los espirituales. Porque a los corintios les dice, ustedes todavía son niños, hay peleas, enemistades, divisiones, celos, contiendas, carnalidades, y se comportan como los gentiles o como los incrédulos. El hombre natural, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu.
¿Qué está tratando de dar a entender el apóstol Pablo? Que los que andan sin el Espíritu andan sin la mente de Cristo. O sea que está indicando que andan en una mente carnal, que está viciada a los límites de esa mentalidad. Entonces, cuando Cristo clavó nuestro viejo hombre a través del acto de la cruz, de su crucifixión, solamente el cuerpo de pecado, sino todo el ser fue crucificado. Porque el versículo 22 y 24 dice: despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Necesitamos una limpieza, iglesia. Tenemos que despojarnos de aquello que nos ha traído la herencia natural. Nuestra vieja naturaleza es aliada de Satanás. ¿Por qué es aliada de Satanás? Porque Adán y Eva se dejaron contaminar de las mentiras de él. Entonces, lo que entenebreció todo nuestro entendimiento fue la mentira. Por eso la mente carnal tiene afinidad con el diablo. Él la usa como alianza para atarnos, esclavizarnos, arruinarnos y paralizarnos. El versículo 24 de Efesios 4 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que, iglesia, el nuevo hombre está creado según la verdad de la palabra, del poder de la palabra. Una lectura superficial del texto nos llevaría a pensar que exhorta simplemente a no mentir, pero esto tiene una implicación mucho mayor. ¿Qué implicación tiene, iglesia? El sentido más concreto y esencial es desechar la mentira cuyo origen es Satanás. Recuerde que la palabra de Dios dice: porque Satanás peca desde el principio y es padre de mentira. Entonces, no se trata de la mentira que yo pronuncio para engañar a otros, sino de la mentira que el diablo me dice a mí y yo la creo y la repito. El primer engaño soy yo. O sea, el primer engañado por Satanás soy yo. Y luego los que están a mi alrededor. Te lo quiero explicar. ¿Por qué el primer engañado soy yo? Porque si yo creo la mentira de Satanás, me hago un transmisor, me hago alguien que transmite esa verdad, eso como verdad, y estoy contaminando a los demás. Cuando creo en las mentiras e ignoro la verdad, Satanás me ata y me dice: tú no puedes. Yo lo creo y digo: la verdad es que no puedo. Mucho de lo que pensamos, decimos y vivimos, mucho de lo que pensamos y vivimos es que las mentiras de nuestro enemigo. Porque Satanás nos hace creer que sus mentiras son verdades y nuestra mente está acostumbrada a oírlas, creerlas y hablarlas. Ellas determinan luego nuestra conducta. La verdad que está en Jesús no es un enunciado teológico o una explicación. Es una palabra poderosa. Tiene carácter y confiere carácter a la vida. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Él no es 33% camino, 33% verdad y 33% vida. Él es 100% camino, Él es 100% verdad y Él es 100% vida. Esta verdad es un camino, es el camino de Dios que nosotros debemos seguir. En la medida que avanzamos en el conocimiento de la verdad, conocemos a Cristo y esta verdad nos otorga vida. Si recibimos algo que crees que es de Dios, pero que no modifica tu manera de vivir, eso o esa no es la verdad que está en Jesús. El salmista, volviendo al Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, para no ir en contra de tus leyes. O sea que la palabra tiene un poder glorioso. En el Salmo 19:7 dice: convierte el alma. Y en el Salmo 119 dice que ese convertirme hace que yo refute y reconozca y discierna toda mentira que el diablo me dice. Entonces, si tú no modificas tu manera de vivir, está en tela de juicio cómo has creído la palabra. No que la palabra está en juicio y tela de juicio, porque la palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Dios no. El problema es el recipiente, no la semilla. El problema es dónde está cayendo la semilla. Entonces hay muchos que se infatúan en la vanidad de su mente, sin que se produzcan cambios en su vida. Toda verdad que venga a nosotros, toda revelación o luz que nos llegue debe transformar nuestra manera de vivir, iglesia. Pues Jesucristo es verdad y vida.
Conocer esta manera de vivir es apropiarnos de la vida que está en Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Juan 1:17. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad tiene un poder liberador, iglesia. Cuando alguien conoce la verdad, éste lo libera. La mentira esclaviza, subyuga y mata, pero la verdad de Dios liberta. Hace sentir al ser humano libre. Entonces ambos son una misma cosa. Esta verdad es el Hijo. Esta verdad es el Verbo de Dios que se hizo carne y fue revelada por el Espíritu. Cuando un cuarto está oscuro, no procuramos sacar las tinieblas. ¿O sí? No, prendemos una luz o abrimos la ventana y lo que hace es que permitimos que la luz entre. Al entrar la luz, iglesia, la oscuridad se va cuando entra la luz. Así también la mente entenebrecida recibe un rayo de la vida de Jesús, comienza a dispersar sus tinieblas y entonces ahí es cuando Cristo Jesús pidió al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea que la palabra tiene el poder de libertar, la palabra tiene el poder de santificar, la palabra tiene el poder de libertar. Cristo se refiere a una operación espiritual, la santificación que se realiza por medio de la verdad. Dios quiere restaurar su iglesia en base a la verdad. Pablo señala este propósito divino al escribir a Timoteo. Dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo 3, 14 al 15. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un pueblo, una comunidad. Pablo afirma que en medio de un mundo de tinieblas, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Afuera domina la mentira, pero adentro mora la verdad de Dios. En la iglesia es columna, la iglesia es sólida, estabiliza, afirma. La iglesia es un fundamento que está basado en las verdades de Dios, en la verdad de Jesús. Es importante que sepamos que no todo lo que viene a nuestra mente tiene origen en nosotros. El mundo vive una mezcla de luz y tinieblas en lo espiritual. Con predominio de la oscuridad, Dios desea separar en nosotros la luz de las tinieblas. En el universo, iglesia, hay dos ondas que transmiten continuamente. Una es la onda de la mentira. Su estación transmisora está en el mismo infierno y es operada por Satanás y sus espíritus mentirosos, que buscan crear una corriente de ideas y pensamientos fundamentados en la mentira. Hay mentiras que Satanás coloca individualmente en algunos y mentiras colectivas que introduce en la sociedad. Dios quiere destruirlas a través de la iglesia. Pablo subraya este propósito divino para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Qué importante la iglesia. Dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, escúcheme, la iglesia no solo tiene la responsabilidad de apropiar para sí la verdad, sino de limpiar este universo de la mentira y de la obra destructora de Satanás. La otra onda que está en permanente emisión es la de Dios. A través de la frecuencia del Espíritu Santo, su mensaje es la verdad. El mundo no puede oír ni percibir, nosotros sí. Cristo prometió a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cómo llama a Dios? ¿Cómo llama Jesús al Espíritu Santo? Espíritu de verdad, y que guía a toda verdad. Y ahí es donde se muestra el enfoque que Jesús dijo. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, ¿por qué el Espíritu habla verdad? Porque Él es verdad. Entonces, Dios transmite en una sola onda, la del Espíritu de verdad. Nosotros podemos sintonizar una u otra frecuencia. Debemos tener esto claro, iglesia. Algunos creemos que por ser cristianos su mente no puede recibir mensajes del diablo y se atribuyen ciertos pensamientos que le invaden cuando hay una responsable que los coloca allí o un responsable que los coloca allí. Muy pocas veces tomamos conciencia de esto. Pablo lo declara de la siguiente manera en Romanos 8:14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora cabe una pregunta, pero ¿cuántos hijos de Dios no reconocemos la guía del Espíritu Santo? Porque no han desarrollado sensibilidad para percibirla. El bautismo del Espíritu Santo no solo capacita para hablar en lenguas, sino para captar la verdad de la palabra. ¿Qué necesitamos, iglesia? Entonces necesitamos proceder con la verdad de Dios y destruir la mentira. Todo lo que pensamos tiene su origen en una de estas dos fuentes, o en la fuente de Dios o en la fuente del enemigo. Nosotros no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Cristo nos dio su Espíritu para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mente carnal no puede captar lo que viene del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, según Pablo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Cuando comunicamos una verdad, no esperemos que la gente la comprenda con su vieja naturaleza, con su capacidad de razonamiento e inteligencia natural. No se puede, iglesia. Esto es algo que es muy difícil de asimilar para nosotros. El Espíritu comunica a nuestro espíritu y va creando en nosotros una nueva mente, la mente de Cristo. Conforme a esa verdad que se arraiga en nosotros, comienza a formarse el nuevo hombre, creado a la imagen de ¿quién? De Dios en verdad, justicia y santidad. Efesios 4:24. Y el último versículo que quiero compartirles en esta noche es el versículo 25. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuidado con lo que le dices a tu prójimo, iglesia. Desecha la onda mentirosa si es que estás sintonizado con ella. Porque cuando sintonizamos las mentiras de Satanás y hablas con tu hermano como el miembro del mismo cuerpo que tú, lo contaminas. Lo que dices a tu prójimo lo edifica o lo contamina. Si es la verdad de Cristo, lo edifica, o si es la mentira, lo contamina. Pregunta para ir cerrando esta enseñanza. ¿Qué conversas en tu casa con tu esposa o con tus hijos? Deja que la luz separe la mentira de la verdad. Lo que hablamos, eso es lo que vivimos. A veces en broma decimos algunas mentiras. Hay que desechar la necedad, las vanas palabras. El buen humor, iglesia, escúcheme, el buen humor no atenta contra la vida cristiana. Pero la liviandad, las burlas y las mentiras, déjame decirte que sí. Hay mucho de mentira en nuestras bromas y chistes. Quizá no intentamos engañar y el otro lo sabe, pero no lo edificamos cuando hablamos y tiramos estas bromas que van con fundamentos mentirosos. También salen muchas mentiras de nuestra boca cuando nos enojamos. Decimos a veces cosas que no son ciertas, que salen más con enojo que con verdad. Si lo que yo hablo no es Cristo, es mentira. Por ejemplo, llego a la casa y digo, no doy más. Mentira. Puedo decir que estoy cansado, pero no que no doy más. Porque la mentira me ata, me condiciona. Aunque podamos orar sintonizando la mentira, muchas veces salimos del cuarto de oración peor de lo que estábamos cuando entramos. Porque no estuvimos en comunión con el Espíritu de verdad. Creemos que es un gran acto de sinceridad y de honestidad orar, pero muchas veces no es así. Dios da gracia a los humildes y no a los mentirosos. Cuidado con lo que enseñamos. Cuidado con lo que enseñamos, iglesia. Cuidado con lo que predicamos. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que pensamos. Debemos estar seguros que lo que hablamos, que lo que predicamos, que lo que pensamos está cimentado en la palabra de verdad. Cuando escuchamos una predicación debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando alguien habla algo errado, déjalo pasar, retén lo bueno. Necesitamos ser sensibles al testimonio del Espíritu y condicionar nuestra vida a la verdad de la palabra. Entonces, te quiero invitar. La palabra me dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El consejo de Dios es que, como dice, y el testimonio de Jehová es fiel. La palabra es fiel. Y quiero que oremos en esta noche.
Quiero que oremos en esta noche diciéndole al Señor, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. Padre, hoy te oro por esta audiencia maravillosa, para toda aquella persona que va a escuchar este audio, esta enseñanza, este servicio de hoy miércoles 3 de marzo. Señor, abre sus ojos para que puedan ver las maravillas de lo que hay en tus enseñanzas. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra tiene el poder de hacer nacer de nuevo. Tu palabra tiene el poder de convertir nuestros pensamientos. Tu palabra tiene el poder de hacer cosas grandiosas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, enséñanos, disciplínanos, ámanos y condúcenos en tu perfecta ley. Porque tu perfecta ley convierte el alma. Porque tu palabra hace cosas que tú y yo necesitamos como seres humanos. Mira, iglesia, el primer salmo, en el versículo 2 dice, deleítate en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, porque seremos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quieres tener una vida fructífera? Empieza a descubrir el poder de la palabra de Dios, la que convierte el alma, la que como lo dice su palabra, la que el testimonio es fiel y hace sabio al sencillo, la que hace que no pequemos, porque eso dice el Salmo 119, versículo 11. Y he guardado tu palabra en mi corazón, porque ella me libra de pecar, porque ella me evita pecar. Amado Dios, gracias por esta hermosa hora que nos regalas. Gracias por este tiempo precioso. En Cristo Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu esté sobre cada uno de sus vidas. Les amo en el amor del Señor. Sean bendecidos en este tiempo precioso. Gracias a todos los que escuchan y más que escuchar, viven la palabra de Dios. Que hoy esta palabra toque las fibras de tu corazón y que te lleve a reflexionar. Le habló su pastor y amigo Edwin Vanegas y espero que tenga un resto de noche, que pueda descansar y que te retomes fuerzas para seguir en esta hermosa y maravillosa obra que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, le amamos.